Facundo Rendo considera que algunas ideas de Marx han tenido un efecto positivo en el mundo. Pongo como ejemplo la existencia de algunos derechos laborales o la gente a la que inspiró a luchar por sus derechos. A ver, los derechos laborales vienen peleándose antes de que aparezca en escena Marx. Marx lo que hace es codificar la idea de que la historia se mueve por la lucha de clases. Pero la lucha por los derechos laborales ya existía. Los movimientos sindicales y el origen del socialismo, ve el video de socialismo que hice yo, con Saint-Simon y con George Owen, es muy anterior a Marx, y es George Owen precisamente, y era industrial textil el que hace el 888, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio y familia. Y eran los 3 ochos por los que luchaban los trabajadores desde principios del siglo XIX. Marx lo codifica como la lucha de clases. Marx lo que hace, y yo creo que sí tiene una relevancia importante, Marx lo que hace es tratar de sustentar más sólidamente los derechos de los trabajadores. ¿Por qué hay una desigualdad económica en las relaciones laborales? Aunque haya discusión sobre las teorías del valor, Marx tiene una teoría concreta del valor, que es que la plusvalía la genera el trabajo del trabajador y esa plusvalía se la roba el dueño al trabajador en vez de dársela al trabajador. No es exacto porque sabemos hoy que no, que la plusvalía no solo es el trabajo, que es una parte de los que genera plusvalía, pero la maquinaria genera plusvalía, los que no son obreros, pero hacen otras cosas, generan plusvalía, incluida la agencia de publicidad y el que diseña la marca, los contadores y los administradores y los vendedores, todos ellos generan valor. Entonces, hay debates allí, pero esto no era parte del debate hasta la llegada de Marx. Yo creo que es importante. Que haya inspirado a mucha gente también me parece importante, pero no sé qué tan solo Marx es. O sea, no sé qué tanto es un fenómeno de un momento histórico que era al que se había llegado, donde las cosas tenían una inercia determinada, y que quizás Marx también lo aceptaría, así creyendo en los mecanismos de la historia en los que creería. Yo no lo veo como un monstruo, ni lo veo como una amenaza, ni como alguien malintencionado, ni mucho menos, ¿no? Porque era un hombre profundamente bien intencionado, simple y sencillamente que, como le suele pasar a los filósofos, a todos, creyó que se había encontrado con la verdad y que la tenía en una cajita y la veía en la noche y, ay, mira, mi verdad, la tengo yo. Y no lo es. Eso es un problema. El problema más grave es que otros creyeron lo mismo. Entonces, cuando te encuentras gente que hoy, 140, 160 o 70 años después del manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, te dice que tiene una visión marxista de la realidad, que su interpretación es marxista porque no puede ver el mundo salvo como lo vio un filósofo de mediados del siglo XIX, es alarmante. Es alarmante porque no considera ni el cambio de la sociedad, ni el cambio en la política, ni el cambio en la economía, ni por supuesto la posibilidad de analizar las cosas desde otros puntos de vista. Y entonces se asume como una religión. La verdad la dijo Marx en 1850, 60, 70, y a nosotros solo nos queda pues interpretarlo en todo caso, como se interpreta en las escrituras, hacer la apología de Marx y tratar de cumplir con su profecía, ¿no? Eso es bastante más cuesta arriba.